Hola, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Mi nombre es Eleazar Castillo. Soy parte del equipo de Castillo Cifuentes Consultores. Es un gusto estar aquí. La verdad estoy muy emocionado para hablar uno de mis temas que me encanta, que me apasiona, y es lo que es cómo mejorar tu pensión, el futuro que mereces, tu pensión con estrategia. De eso se trata este webinar y se trata de que sea algo muy útil para ti. La verdad te agradezco por estar aquí, puedes estar platicando conmigo, puedes estar dejándome tus comentarios. Pues, la verdad, muy contento de compartir este tema contigo, cómo mejorar tu pensión. Te voy a contar una historia, cómo inició este camino por el tema de las pensiones. Hace algunos años, estuve platicando con mi papá y les decía, cómo poder mejorar su pensión. Entonces me fui estudiando, metiendo a estudiar un poquito más, todo esto de la pensión. Y así llegamos a esto, a mejorar la pensión de mi papá, y poco a poquito nos fuimos metiendo, involucrando ya hace algunos ayeres, y la verdad estoy muy contento y te quería compartir este tema, este punto contigo. Y tú me podrás pensar, decir, ¿qué es una pensión? Una pensión es una prestación económica destinado a proteger al trabajador. Y es en varios rubros de proteger al trabajador. Primero que nada, por un accidente de trabajo o una enfermedad que pudiera tener el trabajador, que resulta de que en ocasiones hay trabajadores por la presión que tiene, por el trabajo que desempeñan o por la salud del mismo trabajador, no pueden desempeñar ya su trabajo, y resulta de que estos trabajadores tienen una pensión por incapacidad, ¿sí? O que desafortunadamente llegan a morir. Existe una pensión, un accidente de trabajo, y ahorita te voy a platicar quiénes podrían cobrar esa pensión por un accidente de trabajo, y también la pensión por una persona que está enferma. Pero lo que todo el mundo quiere buscar es una pensión para cumplir. Esta pensión es por la edad, por cesantía y vejez, y tienes que tener al menos 60 años para poder disfrutar de una pensión. Pero lo que te voy a platicar hoy en día es cómo podemos mejorar esa pensión. ¿Cómo podemos mejorar esa pensión para que cuando tú llegues a esa edad de que estás disfrutando los años de trabajo que tuviste y disfrutando de la vida y pasando a otra etapa ya pensionado, cómo al estar tú pensionado no te afecte en tu economía, sino al contrario, puedas vivir excelentemente esa etapa que tú tanto luchaste, y de que se trata de que tengas un nivel de vida y un estilo de vida que para eso trabajaste muchos años. Actualmente existen dos regímenes con los cuales te puedes pensionar. El primero de ellos es el régimen de 1973. Si empezaste a cotizar antes del 1 de julio de 1997, esto quiere decir que el 30 de junio de 1997, tú perteneces a la ley 73. Y te podrás preguntar por qué la ley 73. La ley 73 es más que nada porque en ese año se creó lo que fue la ley de seguro social, y fueron las primeras cotizaciones. Y te voy a contar una historia. En el año de 1982, yo leyendo un poco de historia de lo que son las pensiones, no, el Seguro Social tenía mucho dinero, porque nadie se había pensionado. O sea, apenas tenías 9 años de haber iniciado lo que es el Seguro Social, y nadie se había pensionado. Inclusive el Seguro Social, con tanto dinero que tenía, pues no sabía qué hacer. Inclusive hicieron el Parque del Seguro Social en la Ciudad de México, donde mucho tiempo jugó un equipo de béisbol conocido como los Diablos Rojos del México. Y también adquirieron al Club de Fútbol Atlante, que actualmente este equipo ya no está en primera división, ¿verdad?
Entonces, tenían mucho dinero y empezaron las malas administraciones. Y por eso hubo la necesidad de cambiar de régimen a partir del 1 de julio de 1997. Tengo la fortuna de haber vivido este proceso cuando empecé a trabajar como contador público en el año de 1996 y se viene la reforma del Seguro Social y fuimos a cursos, capacitaciones, y la verdad en aquel entonces no le tomabas la importancia que hoy le tomas y que das gracias, por ejemplo yo, que pertenezco a la ley del 7.3, ¿sí? Si quieres, haz de cuenta como ahorita que está el béisbol y está en lo que son los partidos del clásico de otoño de la Serie Mundial, en 6 si quieres, pero pertenezco a la ley del 7.3, ¿sí? Y esa es una gran ventaja que ahorita te voy a platicar, la diferencia que existe en pertenecer a la ley 7.3 y la 9.7. Se dice que vino otra reforma, otro régimen para nuevas generaciones. Si actualmente perteneces al régimen de 1997, tú te vas a pensionar de acuerdo al régimen de 1997. Las nuevas generaciones, vamos a suponer que naciera el régimen 2023, por decir algo, no se sabe, no hay algo todavía. Esas personas, existiría otro tercer régimen, pero es algo que no sabemos todavía hasta que exista ya en forma. Hay muchos rumores de que se va a cambiar y hay muchos rumores que dicen, ay, que me va a afectar la modalidad 40, la ley 7.3. La ley 7.3 no te afecta porque es algo que está en ley y ahorita te voy a explicar paso a paso. ¿Cuáles son las principales diferencias de los regímenes para pensionarse? En la ley 7.3 necesitas un mínimo de 500 semanas para pensionarte. El pago de las pensiones es en base al promedio de los últimos 5 años. No sé si lo hayas escuchado. Voy a ver si hay algún comentario acá. Si lo has escuchado, déjame tus comentarios. Me va a dar mucho gusto contestar, de mucho gusto que estés participando. ¿Sí? Es el promedio de los últimos 5 años. La administración, ¿quién va a pagar esta pensión? Es pagada por el gobierno federal. ¿Ok? El régimen 9.7, diferencia, el número de semanas cotizadas que necesitas para jubilarte con una pensión mínima en el régimen del 9.7 son 1,250 semanas. Imagínate, son bastantes semanas. Actualmente hay muchos trabajadores que entraron a trabajar el 1 de julio y todavía probablemente no alcanzan estas 1,250 semanas, ¿sí? El pago de la pensión es en base a los recursos de las cuentas individuales. ¿A qué me refiero que en base a las cuentas individuales? La administración será pagada de esta pensión por los saldos acumulados en tu Afore. Si no acumulas en tu Afore, imagínate, piensa el número que tienes ahorita en tu Afore, si eres de la ley 9.7. Ese número que tienes en tu Afore, más las aportaciones que vayas metiendo tu patrón de aquí hasta que te jubiles, más aportaciones voluntarias que tú tengas, el rendimiento que dé es con lo que te vas a pensionar. En resumen, diferencia entre ley 7.3 y ley 9.7. Si tú tienes un sueldo ahorita de 50,000 pesos, puedes considerar tener una pensión entre 40 y 45,000 pesos en la ley 7.3. En la ley 9.7 te vas a pensionar con tu Afore, con el 2% que aporta tu patrón. Entonces puedes considerar tener una pensión, si ganas 50,000 pesos, por decir un ejemplo, de 12,000 pesos. ¿Qué te quiero decir con esto? Tú sabes a qué ley perteneces. Ahorita hablamos de fechas ya. Y si estás dado de alta en el Seguro Social a partir del 1 de julio de 1997, perteneces a la ley 9.7 y la verdad es necesario que si perteneces a esta ley 9.7 y no vas a tener los beneficios del régimen 7.3,
empieces a ver otras alternativas. Una de las alternativas que te da es aportar aportaciones voluntarias. Aportaciones voluntarias, aportaciones voluntarias, esas aportaciones voluntarias te pueden dar mejores rendimientos, pero yo te puedo decir algo. Probablemente, no sé si hayas tenido contacto con una aseguradora, probablemente te venden el seguro para una pensión de cesantía y vejez. Para aquellas personas que no estén dentro de la ley 73, puedes considerar tener este tipo de pensiones que te va a ayudar para que cuando que no te afecte tu economía, para cuando te vayas a jubilar por la ley en el año que te corresponda, por el régimen 97, que es el régimen que está actualmente, el régimen obligatorio, y ahorita te voy a explicar un poquito del régimen obligatorio. Entonces, son grandes diferencias. Necesito, inclusive, si yo tengo en el régimen 7.3 500 semanas cotizadas, y el promedio de los últimos 5 años es lo que me va a dar una pensión, pero ojo, la mínima pensión que me da, si nomás tengo las 500 semanas cotizadas y mi salario no es tan bueno, ya cuentas con una pensión mínima de 3,500 pesos. Probablemente tú me vas a decir, 3,500 pesos no me sirven ni para los gastos ni para la despensa. De eso se trata esta plática, de cómo mejorar esa pensión, y sobre todo, supongamos que tienes 45 años, 50 años, 55 años, puedes mejorar considerablemente esa pensión. El régimen obligatorio, te comento, que es el de la ley 97 que entró en vigor, que es el que está actualmente. Existen en este régimen, de acuerdo en el artículo 6, comprenden el régimen obligatorio y voluntario. No sé si hayas escuchado que tú puedes cotizar en el Seguro Social si no tienes ningún patrón en el régimen voluntario. No sé si lo hayas escuchado. Déjame tus comentarios, me va a dar mucho gusto platicar contigo. Entonces, si tú tienes, una disculpa, se me adelantó. Ok, si estás dentro del régimen, el régimen obligatorio, estás cotizando en el Seguro Social, tienes tu Afore, estás a partir del 1 de julio del 1997, este es el régimen obligatorio, y de acuerdo al artículo 11 de esta ley del Seguro Social, las ramas que se pagan en este régimen obligatorio es riesgo de trabajo, enfermedad y maternidad, invalidez y vida, retiro y cesantía de vejez, guardería y prestaciones. Aparte te quiero decir algo más, te lo voy a dejar para el último. ¿Qué más puedes considerar si perteneces a la ley 7.3? Hay muchos beneficios, hay grandes beneficios, pero vamos a ir paso a paso. Los tipos de pensiones que puedes adquirir si perteneces a la ley 7.3 es pensión para asegurados relacionados con la edad avanzada, vejez y retiro por anticipado. Esta pensión es a los 60 años. Hay muchas personas que me han preguntado, oye, Eleazar, ya tengo 55, ¿ya me puedo pensionar? No te puedes pensionar, te puedes pensionar hasta los 60 años, y ahorita te voy a dar el fundamento. A los 60 años y solamente con el 75%. Platícame si me sigues con lo que te digo. Y dime, sí, Eleazar, sí te sigo. Y otra pensión que existe es para el trabajador que ocurrirle un accidente o padecer alguna enfermedad. Es el otro tipo de pensión que existe. Sí, muchas gracias. Gracias por estar aquí. Gracias por dejarme sus comentarios. La verdad, muy contento de que tú estés aquí el día de hoy, y la verdad, este espacio es para ti, la verdad, con mucho gusto, de que gracias porque estés tú aquí trabajando, sí, digo, entrenándote conmigo, platicando de este tema. Te agradezco tu tiempo, y vas a ver que te vas a llevar mucho conocimiento el día de hoy, y la verdad,
a mí me emociona que te lleves todo este tipo de conocimiento, ¿sí? Porque lo que me interesa es que tengas una muy buena pensión y probablemente podrás pensar que tú eres dueño de negocio, tú eres empresario, no está de más que lo dejes dentro de tu libertad financiera. Imagínate que esta pensión lo hagas para tu papá, para tu mamá. En el futuro, ¿qué quiere decir? Es un dinero que no te va a costar y ahí está, porque tu mamá o tu papá o una tía, una amiga que necesite esta pensión, resulta de que probablemente la vas a ayudar con con esta pensión y ella ya trabajó, probablemente trabajó unas 800 semanas, cotizó 10, 13 años, imagínate lo que le puedes ayudar y la pensión que podría obtener. Va para todas aquellas personas, ¿sí? Y ahorita te voy a decir qué harían las nuevas personas, las nuevas generaciones. Si una persona fallece, la viuda o la concubina puede adquirir esa pensión, ¿sí? Tiene que llevar un proceso de acuerdo al artículo. Y vamos a suponer que deja niños, que hay una pensión por orfandad, que solamente la descendencia la puede reclamar siempre y cuando no pase de 24 años y que le va a ayudar para terminar sus estudios. Vamos a suponer que no llegó a los 60 años, no está pensionado, puede disfrutar las personas beneficiarias, ya sea la viuda o los hijos por orfandad. Si no hay viuda, pues pueden ser los hijos, pero si hay viuda, primero es la viuda que puede disfrutar de esta pensión. Entonces, puedes considerar que primero que nada la pensión que todo el mundo quiere recibir es cuando llegas a la edad de 60 años, te jubilas al 75%, y después la pensión, probablemente si existe algún trabajo, un accidente, o si tienes una enfermedad que haya sido consecuencia y por la cual ya no puedas trabajar, esa pensión la puedes aprovechar. Esos son los tres tipos de pensiones que tú podrías aprovechar en estos diferentes tres grupos, ¿sí? Platícame si me sigues, platícame si tienes alguna duda, ¿sí? Con mucho gusto, te lo aclaramos. Déjame, veo aquí tus comentarios. La verdad, muchas gracias por estar aquí, ¿sí? Ok. Platícame si vamos bien. Aquí ya vamos a entrar a los requisitos para la pensión. Requisitos para la pensión. Ok. Gracias. Ok, gracias por tus comentarios aquí. Rogelio, con mucho gusto. Si quieres, déjame tu comentario. Déjame un comentario, Rogelio. Y, déjame un comentario y con mucho gusto mándame un messenger y con mucho gusto mi equipo te va a atender. Gracias por sus comentarios. Requisitos para obtener la pensión en edad avanzada. Debe tener por lo menos 60 años de edad, ¿sí? Para obtener esta pensión. La solicitud, haber causado baja, o sea, inmediatamente de que ya cumpliste los 60 años de edad, darte de baja del régimen obligatorio. ¿Cuál régimen obligatorio? El que está actualmente de 1997, pero tú vas a pensionarte con los beneficios de la ley 73. Ese es el régimen obligatorio. Te das de baja, debes de tener por lo menos las 500 semanas de edad o de alta en el Seguro Social, haber cotizado antes del 30 de julio, encontrarse dentro del periodo de conservación de los derechos. Ojo, si pasas de 75 años, probablemente ya no estás en conservación de los derechos, entonces debes de tener mucho cuidado. Agradezco a las personas que se están conectando. Aquí está. Esta es la diferencia. Requisitos para obtener una pensión de vejez. La diferencia entre
edad avanzada y vejez. La cesantía es empieza desde los 60 y es antes de los 65. La vejez es por lo menos a los 65 o más adelante es la vejez. Pero te voy a explicar que hay grandes beneficios de jubilarse a los 65 años. Son lo mismo haber causado baja del régimen obligatorio, tener registrado ante el Seguro Social por lo menos 500 semanas, haber cotizado antes del 1 de julio de 1997 y encontrarse dentro del periodo de conservación. Igualmente, la gran diferencia es que en uno tiene 60 y otro tiene 65, pero si tú te jubilas a los 60, tu pensión es del 75%, y si te jubilas a los 65 años, tu pensión es del 100%. Te voy a contar una historia, un ejemplo. Hay una persona, no voy a decir nombres por mantenerla confidencial, a esta persona que se acercó, platicó con nosotros. Ella tiene un salario bueno de alrededor de, un salario, no es el salario mínimo, tiene un salario de 900 pesos, de salario diario de cotización. Tiene cotizada ya prácticamente, tiene aproximadamente 1,200 semanas. Y esta persona, así como va sin pagar la modalidad 40, que en un momento te voy a platicar de la modalidad 40, que es lo que te ayuda a mejorar tu pensión, ella va a recibir una pensión, si fuera así con los mínimos que te he platicado hasta el momento, de 9,000 pesos. ¿Sí? Una pensión de 9,000, no va a ser de 3,500, es una pensión de 9,000, pero va a entrar con la estrategia de modalidad 40. Esta persona está en la edad de 55 años, de 55 años, va a empezar a pagar la modalidad 40, 5 años, como dice. Aquí ya vimos el promedio de los últimos 5 años. Con modalidad 40 se va a ir al tope máximo de su salario y su pensión de 9,000 pesos se va a ir a 39,000 pesos. Bueno, ¿no? Buenísimo, podría decir. ¿Sí? Buenísimo el cambio de la pensión ocupando lo que es la modalidad 40. Platícame qué piensas de esto. ¿Cuál es la diferencia entre la pensión y cesantía a edad avanzada y vejez? Ya lo platiqué hace un momento, es de que en la edad avanzada es de 60 años y menos de 65, la vejez es a los 65 y haber dado baja después de 65 años del régimen obligatorio. Si actualmente tienes 65 años y tienes más de 500 semanas, puedes considerar que vas a recibir tu pensión al 100%. Lo que te puedo ayudar es que yo te puedo ayudar con un estudio de pensión para ver y presentarte los diferentes escenarios con los que te pudiéramos ayudar y asesorarte correctamente para mejorar rotundamente tu pensión. Actualmente tengo clientes que están en edad de 63 años y que estamos trabajando para mejorar rotundamente su pensión, que va a ser un cambio exponencial al que van a tener si hubieran jubilado por el régimen normal sin modalidad 40, ¿sí? Ahorita te voy a explicar los requisitos y las ventajas y desventajas de jubilarse por modalidad 40. Entonces, platícame si te queda claro la diferencia entre cesantía en edad avanzada y vejez. La única diferencia es, estoy viendo aquí los comentarios. La única diferencia es la edad y que de los 60 te jubilas con el 75% de tu pensión y a los 65 con el 100%. Y tú podrás decir, pues mejor me jubilo a los 65 años. La verdad es que es una decisión de cada quien, porque mucha gente ya se quiere jubilar cumpliendo los 60 y lo que ellos me dicen, si yo cuando cumpla 65 ya disfruté 5 años de mi pensión, la respuesta es que aquí en lo que yo te puedo asesorar en hacerte un estudio de pensiones,
darte los números necesarios para que tú tomes la mejor decisión y conseguir una mejor pensión. Platícate, si me sigues, platícame, probablemente te das de considerar que es demasiada información la que has recibido hasta el momento, pero te comento que viene lo mejor de lo que llevamos actualmente. El artículo 171, puedes tomar nota, y si me dejas un mensaje, con mucho gusto te mando la presentación para que la tengas y la estudies, y con mucho gusto podemos hacer una cita de asesoría, donde cual estaremos buscando incrementar tu pensión. En este artículo 171 de la ley del 7.3 establece los porcentajes, y a muchas de las ocasiones llega el estudio de pensión que yo te hago con mucho gusto, siempre y cuando para el beneficio. A muchos les digo, pensiónate a los 62, vas a recibir el 85% de tu pensión, y probablemente es buen número, es buen número. ¿Qué es lo que te da el tomar la decisión? Checa cuántos son tus gastos actuales, checa cuántos gastos, cuánto equivalen esos gastos y cuánto se irá conformando conforme vaya pasando el tiempo. Ese es un análisis en el que yo te ayudo para que vayas paso a paso, ¿sí? Imagínate que pasas de un año, se aumenta cuando la edad excede de 6 meses. Supongamos que a los 6 meses tienes 60, 6 meses más un día, ya pasas a una pensión de 61 años, que te van a dar un 80% de la pensión. Aquí la mejor decisión es lo que tomen, lo que den tus números y cuando te jubiles, pero empiezas desde los 60, que es la cesantía en edad avanzada, con el 75%. Y aquí tú tienes que tomarle las mejores decisiones. Muchas de las veces no son las mismas condiciones para todos. Muchos, el trabajo ha sido pesado, y ya lo que quieres llegar es a jubilarte a los 60. Como te dije, esa es decisión propia. ¿Para quiénes está dirigido la modalidad 40? Platícame en el chat si conoces qué es la modalidad 40, ¿sí? La modalidad 40 es una herramienta con la cual vamos a mejorar exponencialmente tu pensión, ¿sí? Hace un momento te platiqué de una persona que normal iba a tener una pensión a los 60 años de 9,000 pesos, pero con modalidad 40 se iba 30,000 pesos más. ¿Sí? Y la verdad, tú me podrás decir, ¿y esto está permitido? Esto está en ley. Esto está en ley. Esto está en la ley 7.3. Si estás dado de alta, como te comenté hace un momento, antes del 1 de julio de 1997, ese beneficio es para ti. Y acuérdate, puedes acordarte de tu tía, de tu papá, de tu mamá. Probablemente tú estés muy joven, tengas 20, 30 años, y probablemente no alcances este beneficio, pero muchos familiares y conocidos tuyos podrían disfrutar de mejorar una pensión. Y tú, como te dije hace un momento, tomar otras medidas y otras medidas y las mejores decisiones para cuando esa edad llegue. Personas dadas de alta que quieran seguir cotizando para no perder sus derechos al pensionarse. Personas dadas de baja que quieran seguir cotizando y seguir sumando semanas en el instituto. Por ejemplo, vamos a suponer, yo, Eleazar Castillo, yo me quiero jubilar a los 60 años, me doy de baja del régimen obligatorio, ya ninguna empresa me va a tener dado de alta. A los 55 años, apuesto todo por modalidad 40, mi tope máximo, voy a pagar 6,900 pesos directamente al Seguro Social. ¿Qué va a pasar en eso? Voy a aumentar rotundamente mi promedio de salario diario para mejorar la pensión. Como me decía hace un momento que te platiqué, aquí. Haber cotizado, tener el promedio de los últimos, aquí está. Cuando tú tienes el promedio de los últimos 5 años, estás mejorando rotundamente tu pensión. Imagínate
Imagínate este ejemplo que te puse hace un momento, cómo esta persona mejoró su pensión. Estas personas, lógico que van a estar dados de alta del régimen obligatorio, pero tú te puedes dar de alta por cualquier contingencia en el régimen voluntario. Como te platiqué hace un momento, existe el régimen voluntario y el régimen obligatorio. Por lo tanto, estás pagando modalidad 40, va a estar pagando mes a mes por 5 años. Probablemente tú puedas considerar, es mucho dinero, ¿qué presupuesto tienes? ¿Qué es lo que quieres planear? Probablemente el estudio de pensiones que yo te propongo hacer, que te acerques a mí, que preguntes por él, para ayudarte simplemente, puedes ir, vamos a suponer que tengas un salario actualmente y que tengas 55 años y que tengas un salario de 1,000 pesos en el Seguro Social. Vamos a suponer, y tu presupuesto que tienes es para invertirle un salario promedio, un diario en el Seguro Social de 1,000 pesos. Y supongamos que en 2 años mejoró tu economía, puedes subirlo y ir mejorando los promedios para tener así, inclusive aquí te lo dice el punto 3, que quieran seguir cotizando y seguir sumando semanas. Vas a seguir sumando semanas. Vamos a suponer que tienes 500 semanas y tienes 55 años, apenas tienes la mínima y vas a recibir una pensión única y exclusivamente de 3,500 pesos, que es la mínima que te da. De que vas a tener pensión pasando las 500 semanas, vas a tener pensión, pero se trata de que tengas una mejor pensión, una pensión digna con el cual puedas cumplir tus compromisos cuando estás disfrutando de esta etapa de la vida. De eso se trata. Entonces, vas a ampliar 5 años más de semanas y con el promedio eso va a cambiar rotundamente. Requisitos para inscribirse en la modalidad 40, de acuerdo al artículo 218 de la Ley del Seguro Social de 1997 y el artículo 64 y 65, haber estado en el régimen obligatorio que te expliqué hace un momento, no tener una relación, como te dije, te vas a quedar sin empresa porque va a estar pagando modalidad 40, tener 52 semanas cotizadas del régimen obligatorio. Vamos a suponer que actualmente tú tienes 50 años y no estás en ninguna empresa. ¿Qué sería lo que tendrías que hacer si tú ahorita no tienes el presupuesto o no quieres invertir porque estás invirtiendo en otras cosas? A los 54 años, atendiendo el punto 2 que dice aquí en la presentación, a los 54 años te vas a dar de alta las 52 semanas para revivir todo el régimen obligatorio que tenías y a los 55 años pagar y meterle, como vulgarmente se dice, toda la carne al asador en la modalidad 40 y aumentar el promedio de los últimos 5 años. Y así te va a cambiar una pensión totalmente exponencial el cambio, ¿sí? Inscribirse con el último salario base de cotización o cualquiera superior. Yo te recomiendo que sea superior y dependiendo del presupuesto que tengas, metiéndole poco a poco para que vaya creciendo el promedio de los últimos 5 años. Resumen hasta aquí. ¿Cómo vas a mejorar una pensión? Mínimo tienes que tener 500 semanas, pero si tienes 1,250 semanas en la ley 7.3, y el promedio de los últimos 5 años, eso te va a hacer que tu pensión mejore. Y si te jubilas a los 60, tú sabes que te jubilas de 75% de la pensión. Y si te jubilas de 65, es al 100%. ¿Sí? No estar disfrutando de una pensión de invalidez, cesantía y en edad avanzada. No tienes que tener otra pensión para poder estar dentro de modalidad 40. Y tú me podrás decir, es que ya me pensioné. Pues la respuesta es de que, pues ya, según lo que te marca aquí estos artículos, ya no podrías. Esto sería, la planeación tiene que ser antes de. Podrías acercarnos tu caso para verlo ya de otra manera, ya más legal y ver todas las cartas sobre la mesa para ver cómo te podemos ayudar si actualmente ya estás disfrutando de una pensión. Erwin, ¿hay algún riesgo que al final haga
que no te jubiles con esta cantidad? ¿Algún cambio que la ley del Seguro Social quizá? La respuesta, Erwin, no, está en ley, está en la ley 73. Si vuelve a haber un cambio de régimen, va a aplicar para las nuevas personas, para las nuevas generaciones que se den de alta. Vamos a suponer, como dije hace un momento, que hay un cambio en el 2023, va a aplicar ese cambio para todas esas personas 2023. Esa es la protección que hace, que hay en la ley 73. Erwin, gracias por tu comentario. Por lo tanto, si tú estás dentro de la ley 73, Erwin, quiere decir que siempre y cuando tengas las 500 semanas mínimo, pero si tienes 1250, te mejora la pensión rotundamente. Y si tienes el promedio de los últimos 5 años, la verdad no se te va a afectar. Créeme que lo estudiaron, Créeme que lo estudiaron porque la carga para el gobierno va a ser muy fuerte, muy fuerte. Sí, por eso probablemente se habla rotundamente de otro cambio de régimen, otro nuevo régimen, como sucedió en el 1997, que como te platiqué cuando empecé el webinar, al principio, en el 82, el gobierno, el Seguro Social no sabía qué hacer con tanto dinero y compró equipos de fútbol, hizo estadios de béisbol, y no sabía, y despilfarraron mucho dinero. Y después, cuando se vinieron las primeras pensiones, dijeron, ah, caray. Entonces decidieron cambiar, hacer el cambio, ¿sí? Y que es el actual régimen que está vigente, ¿sí? ¿Hasta aquí alguna duda en modalidad 40? Si tienes una duda más específica, con mucho gusto, déjame un mensaje con la persona que te contactó. Areli dice, tengo 50 años y no estoy cotizando, quiero sumar semanas. Yo te aconsejo que te afilies a alguna empresa que puedas estar tú pagando en el régimen voluntario para pensiones, que te afilies estos 5 años y cuando tengas 55, ¿qué va a pasar? Meterle toda la carne al asador con modalidad 40, creo que tu nombre era Areli, sí, meterle con Areli Fabiola, sí, a los 55 y jubilarte a los 60 ya con una estrategia de modalidad 40, pero con mucho gusto yo te puedo hacer un estudio y ver los diferentes escenarios de cómo jubilarte de la mejor manera, Areli. Gracias por tu comentario. Ventajas y desventajas de la modalidad 40. Hay más ventajas que desventajas definitivamente. Las ventajas, primero que nada, vamos a suponer que tienes las semanas que cotizaste. Areli, no puedo pagar en modalidad 40. Me comentaste que tienes 50 años. Actualmente no puedes pagar modalidad 40 porque si vamos a suponer que incrementes el promedio de los últimos 5 años, ahorita tienes 50, tendrías 55 y a los 55 todavía no estás en edad para pensionarte. La modalidad 40 empieza, lo correcto es empezarlo a los 55 años que estás poniendo, Areli. Ahorita puedes en el régimen voluntario seguir cotizando o con una empresa en la cual te pudieran hacer el favor en alguna empresa, pero lo correcto sería en el régimen voluntario seguir cotizando ahí hasta los 55 y en los 55 cotizar en modalidad 40, porque si tú cotizas ahorita en modalidad 40 no te va a servir porque la edad para jubilarse es a los 60 años. ¿Sí? Gracias por tu comentario, Areli. Muchas gracias. ¿Ok? Bueno, las ventajas es, si tienes las semanas, pero no tuviste buenos sueldos en esas semanas que cotizaste, con modalidad 40, vas a poder fortalecer esa pensión porque vas a tener el promedio de los últimos 5 años. Si te vas al tope, y una ventaja que te voy a decir, cuando tú pagas modalidad 40 directamente en el Seguro Social, que te entregan los talonarios, te los entregan en marzo de cada año, y así vas pagando en el banco mes a mes. Cuando ya no pagas, por ejemplo, ya no vas a pagar ni la empresa que estás, va a pagar todo lo que vayas
a pagar va directamente al Seguro Social. No hay retiro de cesantía de vejez, no hay Infonavit, no va todo directamente al Seguro Social. Entonces, eso es una gran ventaja. Aparte, se incrementan más las semanas pagando modalidad 40 porque vas a estar 5 años, por lo cual vas a estar cotizando otras 260 semanas. Por lo tanto, con eso se va a mejorar tu pensión. Incrementas la conservación de derechos de pensión, seguir cotizando para seguros de invalidez y vida, cesantía en edad avanzada, y recuperar las semanas pagando en forma retroactiva de la fecha del último patrón. Una parte del pago de las cuotas mensuales se canalizará a la cuenta individual, y te voy a dar una muy buena noticia. Todas aquellas personas que pertenezcan a la ley 73, que ya quedamos que es antes del 1 de julio de 1997, dados de alta en el Seguro Social, no se van a pensionar por Afore, que es el régimen de 1997. Entonces, como no te vas a pensionar por Afore, todo ese saldo que tengas en la Afore y en el Infonavit, si no disfrutaste de una vivienda, lo puedes recuperar al segundo pago de tu pensión. Vamos a suponer que te jubilas a los 60, a los 61, a los 62 meses, ese saldo lo puedes pedir en devolución, y vamos a suponer que acumulaste en Afore $500,000 de pesos, por decirte un número, ese dinero se te va a regresar, ¿sí? Bueno, ¿no? Buenísimo, buenísimo que te regresen ese dinero con mucho gusto. Ese trámite es individual, pero te podemos asesorar para que vayas con tu Afore y hagas y termines el trámite, ¿sí? Entonces, hay muchas ventajas en pagar modalidad 40, sobre todo si no te pagaron. Vamos a suponer, hay muchas empresas que daban con el mínimo a sus trabajadores el pagar modalidad 40, ¿sí? ¿Qué es lo que va a pasar? Vas a sustituir ese bajo salario que tenías y te vas a ir al tope máximo, que es 2,240 salario base diario de cotización, que es el tope máximo. Más de ahí, pues ya no se puede, porque es el tope. Déjame tus comentarios si tienes dudas. Las desventajas es que no tienes servicio médico cuando tengas la modalidad 40, pero te puedes afiliar a lo que es el servicio voluntario, y la verdad es un seguro muy, muy barato. No se puede cotizar con un salario menor del último salario. Vamos a suponer que hubieras terminado a los 55 con un salario de 1,000 pesos. No puedes pagar modalidad 40 abajo de 1,000 pesos. Para arriba sí, para abajo no. ¿Ok? No incluye aportaciones al Infonavit. Si tienes un crédito de vivienda a esa edad, lo que va a pasar es que lo vas a pagar directamente en el Infonavit. Algo que te voy a decir, vamos a suponer que tú dejaste de cotizar que dejaste de cotizar en el año de 1997, perdón, que tú dejaste de cotizar en febrero de este año, pero estás para pedir una pensión, estás en la edad para pedir una pensión, y tú dices, pues voy a aumentarle la modalidad 40, ¿sí? No ha pasado más de las 52 semanas, pagas retroactivo modalidad 40 hasta febrero, y te puedes ir adelante 2, 3 años, lo que quieras pagar modalidad 40, y lo que quieras mejorar tu pensión, pues, y tu presupuesto que sea 2, 3 años, lo puedes hacer. La respuesta es sí, lo puedes hacer. Documentos para el trámite de inscripción para la voluntaria en el régimen de obligatorio de modalidad 40. Primero necesitas un escrito libre en el régimen obligatorio, documento que contenga la seguridad social, identificación, el INE, el pasaporte si lo tienes, comprobante de domicilio, recibo de pago de cuota obrera, la baja, no, la baja que ya no estás dado de alta en ninguna empresa. Te aconsejo que por lo menos cuando vayas a hacer el trámite, la baja esté 3 días antes para que en el sistema ya aparezca que estás dado de alta. El precio se paga por anticipado. El primer mes de la modalidad 40 se paga por anticipado, una vez que haya sido aceptada tu solicitud. Este trámite actualmente se puede hacer en línea, con mucho gusto nosotros te podemos ayudar.
para hacerte este trámite. Te lo doy como un valor agregado. Si contratas hacer un estudio de pensiones con nosotros, con mucho gusto nosotros te ayudamos con el trámite. Platícame, ¿cómo lo ves? ¿Qué piensas de esta, de la modalidad 40? Este video va a quedar grabado aquí para que lo estudies, lo repases, cada vez que sea necesario, que tú quieras reafirmar el conocimiento. La verdad le veo muchas ventajas el que si eres afortunado que te dieron de alta en el año de 1997, el 30 de junio, si eres afortunado, mejor dicho, antes del 1 de julio, es decir, si te dieron de alta el 30 de junio, si eres afortunado por pertenecer al régimen 7.3, la verdad, no lo pienses, métete toda la carne al asador, planea tu futuro, planea buscar una muy buena pensión, acércate con nosotros, haz una cita con nosotros, mándanos un mensaje a la página, aquí en tu página, o con la persona que te contactó, y con mucho gusto nosotros te ayudamos a mejorar tu pensión. Hay muchas alternativas más que podemos, de acuerdo a lo que veamos en el estudio de pensiones que te realizaríamos. En ese estudio de pensiones podemos ver más áreas de oportunidad y mejorarte todavía más tu pensión, ¿sí? Con mucho gusto, si quieres dejarme más comentarios aquí en Facebook, aquí, y con mucho gusto yo los voy contestando aquí en el video, pero la verdad, por donde le busques, la modalidad 40 es lo mejor, y aprovecha la bondad de que fuiste dado de alta, porque no todos pueden. Y hay quienes tienen la edad, pero se dieron de alta en diciembre de 1997, los dieron de alta y inclusive algunos de ellos ya estaban trabajando en la fecha indicada, en 30 de junio en la empresa, pero los dieron de alta hasta diciembre, ocasionándoles un daño. Acércate conmigo y veamos qué podemos hacer para todas aquellas personas que fueron dados de alta en el 97 y que tienen la edad para estar pensionándose. Piensa, si tú para el año de 1997 tenías 17 años, tienes la edad. Puedes dejarnos tus comentarios y con mucho gusto nosotros nos comunicamos, o con la persona que te contactó, y podemos hacer muchas cosas con tu pensión, ¿sí? Entonces, si has escuchado hablar de la modalidad 40, platícame si tienes dudas de la modalidad 40, platícame si tienes dudas de por qué la gran diferencia en estar en el régimen 7.3 y el 9.7. Lo que sí te puedo decir es que no sabemos cuándo, pero va a haber un cambio en las pensiones, va a haber otro régimen, que sería el tercero. Dice Areli Fabiola, solo se pueden pensionar de 60 a 65, te puedes pensionar a partir de los 60, ¿sí? Es correcto, Areli, qué bueno que preguntas. Aquí, mira, estoy poniendo esta diapositiva. Te puedes jubilar a partir de los 60, y cuando te jubiles y tienes 63 años, te vas a jubilar con el 90%. Te puedes jubilar a partir de los 60, puede ser a los 63, puede ser a los 61, 62, 70 años todavía, pero yo te aconsejo que sea lo más pronto posible, que tengas una buena pensión, si es posible antes de los 65 años, que tengas una buena pensión, para que más tiempo disfrutes, ¿sí? Entonces, tú te puedes jubilar a los 63, como bien pregunta Areli, sí, con el 90%, y la verdad, pues es muy bueno, ¿no? Buenísimo. ¿Cómo me contacto con usted para un estudio de mi pensión? Dice Areli. Puedes dejarme un mensaje, y te puedo un mensaje aquí en el Facebook Live, o te puedo puedes tomar nota si quieres, te doy mi celular y con mucho gusto, si tomas nota, 81 16 38 92 12, y con mucho gusto yo te atiendo. Ese es mi celular personal.
81 16 38 92 12, o puedes dejarme un mensaje privado y me dejas tus datos, con mucho gusto, ¿sí? Sí, entonces, la verdad es, por donde lo busques, la modalidad 40 es la herramienta para mejorar tu pensión, y el estudio de pensiones, el estudio de pensión nos indicará, ser un indicador para ver qué más herramientas podamos mejorar, porque muchas de las veces, inclusive con modalidad 40, pues a lo mejor no es la pensión que tú necesitas. Te voy a contar la historia también de esta misma persona de jubilarse a los 60 años que te platiqué hace un momento. Esta persona, si se jubila a los 60 años, sin modalidad 40 va a recibir 9,000 pesos, ¿sí? Pero si ya ahorita que ya vimos lo de la modalidad 40, de hecho, inclusive ya se dio de baja y ya prácticamente se va a pagar en estos días el anticipo. Esta persona va a recibir lo que es una cantidad de 39,000. Se le hizo el estudio de pensión y le dije, es decisión tuya si tú quieres pagar la modalidad 40 a los 55 años y jubilarte a los 60. Porque si tú empiezas a pagar la modalidad 40 a los 60 y jubilarte a los 65 al 100%, ella recibiría una pensión de 54,000 pesos. O sea, se va de 39 a 54, 15,000 pesos. Ahí ya tomas la decisión donde tú por 5 años ya recibiste una pensión de 39,000 pesos y a los 65 vas a recibir 54 cuando te pensiones. Pero ella la modalidad 40 la tendría que empezar no ahorita, sino hasta los 60 años para que se tome en cuenta el promedio alto de los últimos 5 años. ¿Sí? Platícame si te quedó claro con el ejemplo, platícame qué piensas y con mucho gusto nosotros te ayudamos. Equipo, dejen los datos aquí a Areli también que nos está contactando y con mucho gusto nosotros te ayudamos. De verdad me va a dar mucho gusto que vuelvas a ver este video, que lo compartas con algún ser querido que sabes que lo vas a ayudar. Y como te dije hace un momento, probablemente tú no estés dentro de la ley 7.3, estés dentro de la ley 9.7, pero probablemente puedas ayudar a muchos familiares, a muchos amigos que sí están dentro de la ley 9.7 y créeme que si tú eres dueño de negocio o eres empresario, imagínate el beneficio que tendrías para tu papá, para tu tía, que probablemente en la vejez va a depender de ti. Imagínate que le des ese nivel de vida y sin que salga de tu bolsillo. Imagínate, debes de considerarlo y pensar en eso. Ángeles, ok, gracias. Gracias, muchas gracias. Por mi parte es todo. Si no hay más comentarios, agradezco su tiempo. Gracias por estar en este webinar. La verdad, fue un placer estar aquí con todos ustedes. Y si necesitas, el webinar queda grabado también para mandártelo, para obsequiarte. Déjanos un mensaje, con mucho gusto te mandamos el material. Gracias por tus comentarios y con mucho gusto te mandamos el material. Quedó grabado para ti. Nos vemos en el siguiente webinar.